Felipe de Jesús Calderón Hinojosa es un político y abogado mexicano que se desempeñó como presidente de México desde el 1 de diciembre de 2006 hasta el 30 de noviembre de 2012. Fue miembro del Partido Acción Nacional durante 30 años antes de abandonarlo en noviembre de 2018. Actualmente, Felipe Calderón reconoció en febrero de 2022 que fue nombrado presidente de la Comisión de Medio Ambiente y Sustentabilidad en la Federación Internacional de Automovilismo. Antes de la presidencia, Calderón obtuvo 2 maestrías y siguió trabajando dentro del PAN mientras era un importante partido de la oposición. Calderón se desempeñó como presidente nacional del partido, diputado federal y secretario de Energía en el gabinete de Vicente Fox. Sirvió en el gabinete de dicha administración hasta que renunció para postularse para la presidencia y aseguró la nominación de su partido. En las elecciones presidenciales de 2006, se postuló como candidato del PAN. Después de una campaña acalorada y un proceso electoral controvertido, los resultados oficiales del Instituto Federal Electoral le dieron a Calderón una pequeña ventaja por encima del candidato del PRD Andrés Manuel López Obrador. Mientras López Obrador y el PRD cuestionaron los resultados y pidieron un recuento completo de los votos, la victoria de Calderón se confirmó meses después, el 5 de septiembre de 2006, por el Tribunal Federal Electoral. La ceremonia de inauguración de Calderón en el Congreso de la Unión fue tensa y duró menos de 5 minutos, ya que solo recitó el juramento del cargo mientras los legisladores del PRD gritaban en protesta por el presunto fraude electoral, y luego abandonó rápidamente el edificio por razones de seguridad. Algunos de los legisladores se involucraron en peleas violentas. Su presidencia estuvo marcada por el inicio de la guerra contra el narcotráfico, que comenzó casi inmediatamente después de que asumió el cargo, y fue considerada por muchos observadores como una estrategia para ganar legitimidad popular para el nuevo presidente después de las complicadas elecciones. Calderón aprobó la Operación Michoacán, el primer despliegue a gran escala de tropas federales contra los carteles de la droga. Al final de su administración, el número oficial de muertes relacionadas con la guerra contra las drogas fue de al menos 60,000. La tasa de homicidios se disparó durante su presidencia paralelamente a la de la ignición de la guerra contra las drogas, y la tasa de homicidios alcanzó su punto máximo en 2010 y disminuyó durante los últimos 2 años de su mandato. Su administración también estuvo marcada por la Gran Recesión, que resultó en una caída de 4,7% en el Producto Interno Bruto en 2009. Una recuperación económica del año siguiente dio lugar a un crecimiento del 5,11%. En 2007, Calderón estableció ProMéxico, un fondo de fideicomiso público que promueve los intereses de México en el comercio internacional y la inversión. El total de la inversión extranjera directa durante la presidencia de Calderón fue de $70,494 millones. Como resultado del paquete anticíclico aprobado en 2009 para abordar los efectos de la recesión mundial, la deuda nacional aumentó del 22,2% al 35% del PIB en diciembre de 2012. La tasa de pobreza aumentó de 43 a 46%. Otros eventos importantes durante la presidencia de Calderón incluyen la aprobación en 2008 de las reformas de la justicia penal, la pandemia de gripe de 2009, el establecimiento en 2010 de la Agencia Espacial Mexicana, la fundación en 2011 de la Alianza del Pacífico y el logro de la atención médica universal a través del Seguro Popular en 2012. Bajo la administración de Calderón se crearon 16 nuevas áreas naturales protegidas. Comenzó una beca de 1 año en la Escuela de Gobierno John F. Kennedy en enero de 2013 y regresó a México una vez finalizada esta. Después de haber renunciado a Acción Nacional a finales de 2018, decidió crear su nueva agrupación política, llamada México Libre, junto con su esposa, Margarita Zavala. Biografía. Calderón nació en Morelia, Michoacán, el 18 de agosto de 1962, hijo de Luis Calderón Vega y Carmen Hinojosa Calderón. Tiene 4 hermanos, Luisa María, Luis Gabriel, Juan Luis y María del Carmen. Fue en el Partido Acción Nacional donde Calderón conoció a su esposa, Margarita Zavala.
Tiene 3 hijos, María, Luis Felipe y Juan Pablo. Antes de ser presidente de México, vivió en la colonia Las Águilas, al sur de la Ciudad de México, donde vive actualmente. Calderón es abogado egresado de la Escuela Libre de Derecho. Obtuvo la maestría en Economía en el Instituto Tecnológico Autónomo de México, así como la maestría en Administración Pública por la Escuela de Gobierno John F. Kennedy de la Universidad de Harvard en los Estados Unidos. Trayectoria política como militante del PAN. Fue secretario nacional de Acción Juvenil, secretario de Estudios y secretario general del Partido Acción Nacional. Entre 1996 y 1999 fue presidente del Comité Ejecutivo Nacional, órgano ejecutivo del PAN. Durante su gestión, su partido ganó las gubernaturas de Nuevo León, Querétaro y Aguascalientes, así como 14 capitales de estado, entre ellas Monterrey. Fue representante por mayoría en la Asamblea del Distrito Federal y diputado federal por representación proporcional en 2 ocasiones. En 1987, Calderón fue secretario de Estudios del Comité Ejecutivo Nacional del PAN, el cual presidía Luis H. Álvarez. En 1988, a los 26 años de edad, contendió por su partido como candidato a representante de la Asamblea de Representantes del Distrito Federal y ganó una curul de mayoría relativa por el 39 distrito electoral local en la primera asamblea hasta antes de su victoria en las elecciones presidenciales. Esta había sido la única vez que había triunfado en una votación para un cargo de elección popular, ya que, hasta ese entonces, solo había sido candidato por representación proporcional. Al término de su periodo como representante, fue diputado federal de 1991 a 1994, tiempo durante el cual ocupó la secretaría de la Comisión de Comercio de la Cámara de Diputados y participó en las negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. En 1993, poco antes de concluir su periodo como diputado federal, fue elegido secretario general de su partido, cuando Carlos Castillo Peraza era el presidente del Comité Ejecutivo Nacional. Durante ese periodo, Calderón Hinojosa también fue representante del PAN ante el Consejo General del Instituto Federal Electoral, cargo que dejó en 1995. Tras concluir su periodo como legislador federal se postuló en 1995 como candidato a gobernador de Michoacán, su estado natal, entidad donde el panismo aún no contaba con una presencia electoral importante. No obtuvo el cargo, pero aumentó la votación a favor de su partido en las elecciones. Posteriormente fue elegido presidente del Comité Ejecutivo Nacional de su partido para el periodo 1996 a 1999. Fue coordinador de la fracción parlamentaria del PAN en la Cámara de Diputados durante la Albidos legislatura. En el año 2003 se incorporó al Banco Estatal Banobras y posteriormente al gabinete del presidente Vicente Fox Quesada como secretario de Energía, cargo del que renunciaría poco tiempo después, luego de supuestas presiones del presidente cuando se autopostuló para la candidatura a la presidencia de la República por su partido. Entre sus participaciones en organismos de política internacional, se cuenta su participación en el Grupo Líderes Mundiales del Futuro del Foro Mundial, del cual es miembro desde 1997, así como en la Internacional Demócrata Cristiana, de la cual es vicepresidente desde 1998. Es miembro del Club de Madrid. Candidato a la presidencia. Calderón fue elegido candidato del Partido Acción Nacional en una elección interna a finales de 2005. En ellas derrotó al exsecretario de Gobernación, Santiago Krill, y al exgobernador de Jalisco, Alberto Cárdenas Jiménez, con un muy amplio margen. Calderón aceptó la nominación de su partido el 4 de diciembre de 2005, y comenzó oficialmente su campaña en enero de 2006. Campaña proselitista. En el periodo previo a las elecciones presidenciales de 2006, Calderón rompió el acuerdo entre los partidos políticos de no promocionar a los candidatos presidenciales durante las fiestas de fin de año. Así, durante la tregua navideña decretada por el Instituto Federal Electoral Mexicano, Calderón efectuó actos públicos y envió mensajes navideños, al menos en 2 ocasiones,
antes de que comenzaran formalmente las campañas a la presidencia. La campaña de Calderón avanzó de manera considerable tras el primer debate presidencial, en el que no participó el representante de la izquierda Andrés Manuel López Obrador, quien hasta ese momento había sido el claro favorito en todas las encuestas. Subsiguientemente en las encuestas de opinión, Calderón avanzó hasta superar ligeramente según algunas encuestas a López Obrador, entre marzo y mayo del 2006. Visión política. De visión conservadora, acorde a su filiación partidista, Calderón se opone a la despenalización del aborto, a la eutanasia, y al matrimonio homosexual. Además propuso, entre otras cosas, policías fiscales, mejoramiento de la recaudación y un amplio programa de empleo, siendo esta su principal bandera. Promesas de campaña. La principal promesa de campaña fue la creación de más y mejores trabajos, razón por la que se autonombró el presidente del empleo. Críticas y controversias. Las críticas en su mayoría vinieron de su opositor, Andrés Manuel López Obrador, la coalición que le postulaba y editorialistas de la oposición. Su actuación como director del Banco Estatal Banobras, su participación en el rescate bancario, así como la relación de la empresa de su cuñado Diego Hildebrando Zavala con el gobierno federal, se constituyeron en las críticas más fuertes a su candidatura. Campaña negra. Fobaproa. Hildebrando. El 2 de julio y el ambiente postelectoral. Presidente de México. Su primer acto como presidente fue el nombramiento de los secretarios de Gobernación, Defensa Nacional, Seguridad Pública y Marina. El 1 de diciembre a la medianoche, habiéndolo anunciado pocas horas antes, se llevó a cabo una inusitada ceremonia de transferencia de poderes ante las cámaras de televisión y en cadena nacional, asistiendo además el presidente saliente Vicente Fox, y los gabinetes entrante y saliente. Posteriormente, a las 9:45, tras una tormentosa sesión en el Congreso y luego de ríspidas negociaciones entre las bancadas panistas y perredistas, Felipe Calderón y Vicente Fox entraron a la fuerza al Palacio Legislativo de San Lázaro en medio de un ambiente crispado para así llevar a cabo la toma de protesta que establece la Constitución. A las 9:50 del 1 de diciembre del 2006, tras fuertes medidas de seguridad y con diputados del PAN sobre la tribuna, y en medio de protestas y pitidos de silbatos de parte de diputados de la bancada del PRD, en el Palacio Legislativo de San Lázaro, Felipe Calderón, entrando a la fuerza por puerta trasera del recinto, tomó protesta del cargo de presidente de los Estados Unidos mexicanos en medio de una sonora pitada, jurando cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes que de ella emanan, en un texto pronunciado conforme lo marca la propia Carta Magna, donde tuvo que ponerse la banda presidencial en medio de un dispositivo militar y policial, y no en una ceremonia republicana, como dicta la Constitución. Posteriormente a ello, luego de una ceremonia en el Auditorio Nacional, donde habría de pronunciar su primer discurso oficial, en el Campo Marte, el presidente pasó revista al Ejército, Marina y Fuerza Aérea, como jefe supremo de las Fuerzas Armadas. Estado de Derecho y Seguridad Pública. Cuerpos policíacos. Reforma penal. Fuerzas Armadas. Economía. Pobreza en México. Deuda externa de México durante su mandato. Crecimiento del PIB. Gasto público. Blindaje económico. Ampliación de los ingresos tributarios. Empleo. Infraestructura energética. Infraestructura petrolera. Infraestructura eléctrica. Crisis económica. Igualdad de oportunidades. Programa de Desarrollo Humano Oportunidades y Programa de Apoyo Alimentario. Piso firme. Esta es tu casa. 70 y más. Salud. Educación. Estancias infantiles. Incendio de la guardería ABC. Desarrollo sustentable. Reforestación. Pago de servicios ambientales. Áreas naturales protegidas. Programa Luz Sustentable.
Programa Nacional de Sustitución de Equipos Electrodomésticos. Vivienda sustentable. Democracia y política exterior. Reforma política. Combate a la corrupción. Transparencia gubernamental. Relaciones exteriores. Reforma inmigratoria. Liderazgo internacional en medio ambiente. Reforma energética. A principios de 2008 envió al Congreso de la Unión una serie de iniciativas para reformar el sector energético, en específico de petróleos mexicanos. La iniciativa fue discutida en una serie de foros de expertos organizados por el Senado de México. La reforma fue modificada por los tres partidos políticos más importantes, PRI, PAN y PRD. La reforma fue aprobada a finales de septiembre del mismo año y el viernes, 28 de noviembre, fueron publicados en el Diario Oficial de la Federación los 7 decretos que integran la reforma energética. Reformas constitucionales. Durante los primeros 5 años de su administración, se emitieron 30 decretos de reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Justo antes de terminar su mandato, el jueves 22 de noviembre de 2012, anunció una propuesta de decreto para cambiar el nombre del país de Estados Unidos Mexicanos a solamente México para enfatizar la identidad propia del país respecto de los Estados Unidos de América. Dicha propuesta no fue tomada como prioridad por el Congreso de la Unión. Índices de aprobación. Según una encuesta realizada por Grupo Reforma realizada entre el 16 de febrero y el 18 de febrero de 2007, el índice de aprobación de Calderón fue del 58%. En esta encuesta, los mexicanos entrevistados le dieron al presidente Calderón y sus acciones una puntuación de 6,6 sobre 10. Es mejor calificado en sus acciones en temas relacionados con la salud y la reducción del tráfico de drogas, y peor calificado en política nacional y exterior. Mientras que otra encuesta realizada por Ipsos Bimsa muestra un cambio en el índice de aprobación de Calderón del 57% en noviembre de 2007. Para junio de 2008, el índice de aprobación de Calderón saltó a 64% antes de caer a 62% en septiembre del mismo año. Según una encuesta realizada en marzo de 2010 por GEAISA, el 45% de los encuestados aprobó el desempeño de su presidente, 7 puntos menos que en noviembre de 2009, con un 52%. La encuestadora Buendía y Laredo publicó una encuesta que muestra el índice de aprobación del presidente Calderón en un 54% el 9 de mayo de 2011. Casi un año después, el 27 de febrero de 2012, una encuesta realizada por El Universal mostró un índice de aprobación del 58% con solo un 11% de desaprobación, una disminución en la preocupación por la seguridad del 48% al 33% de los encuestados de seguridad como la principal preocupación que enfrenta el gobierno. El 42% dice cosas han mejorado en México desde la administración de Felipe Calderón, el 21% dijo que las cosas se habían mantenido igual, mientras que el 34% dijo que las cosas habían empeorado. Ese mismo año, la encuesta del Grupo Reforma publicada entre el 22 de marzo y el 26 de marzo señaló que Calderón tenía una tasa de aprobación del 66% entre 1.515 personas. Mientras que Consulta Mitofsky publicó un estudio el 23 de agosto de 2012 que concluyó que después de 22 trimestres, la aprobación de Felipe Calderón se redujo a 46%. Controversias. Banobras. Guerra contra el narcotráfico. Crítica a la guerra contra el narcotráfico. Publicaciones. Decisiones difíciles. Debate, Penguin Random House Grupo Editorial. ISBN 60731766384. OCLC 1263235710. Los retos que enfrentamos. Debate, Penguin Random House Grupo Editorial. ISBN 607312631X. OCLC 9600266143. Premios y condecoraciones. Condecoraciones. A lo largo de su presidencia, Calderón ha sido galardonado con varios honores de naciones extranjeras.
Orden del Quetzal, collar, otorgado por el presidente de Guatemala, Álvaro Colom, en su visita de Estado a México, el 27 de julio de 2011. Orden del Baño, Caballero de Honor, Gran Cruz, otorgado por la reina Isabel II del Reino Unido en la visita del Estado de Felipe Calderón al Reino Unido, 30 de marzo de 2009. Caballero de Gran Cruz con collar de la Orden del Mérito Civil, otorgado por Juan Carlos I de España el 15 de noviembre de 2012. Caballero de Gran Cruz con collar de la Orden de Isabel la Católica, otorgado por Juan Carlos I de España en la visita de Estado de Felipe Calderón a España, 6 de junio de 2008. Orden Nacional José Matías Delgado, Gran Cruz, otorgada por el Gobierno de El Salvador, 4 de marzo de 2008. Orden del Elefante, Caballero, otorgado por la Reina Margarita II de Dinamarca en su visita de Estado a México, 18 de febrero de 2008. Orden de la Cruz del Sur, Gran Collar, otorgado por el Gobierno de Brasil, 7 de agosto de 2007. Orden al Mérito de Chile, Collar, otorgado por la presidenta de Chile Michelle Bachelet en su visita de Estado a México. Orden de Belice, otorgado por el entonces primer ministro de Belice, Sed Musa en la visita de Estado de Felipe Calderón a Belice.